Es un honor para esta empresa editorial mexiquense recibir a un grupo de académicos del grupo educativo Tetra, quienes inician el día de hoy una serie de charlas, de pláticas y que de gran profundidad, porque principalmente el objetivo de estas pláticas es el mejoramiento de la personalidad del ser humano. Hoy que estamos en problemas muy serios emocionales por la pandemia que tenemos, por la crisis económica que a la par lleva, por el desempleo, por la propia contaminación. Y aunque no se quiera decir, pero en los grandes centros urbanos ya hay hacinamiento de seres humanos, ¿verdad? Entonces hoy yo veo de manera muy espontánea y muy bonita, de verdad, que vengan a aportar sus conocimientos y que a través de Mexiquense se pueda mandar estos mensajes de superación personal. Es muy necesario. Estaba yo analizando las estadísticas de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, y se habla del grave problema que tenemos, del problema de salud mental, que es un porcentaje altísimo de que la gente que vive con depresión, en crisis emocionales, y obviamente que esto se refleja en el nivel de productividad, tanto física como intelectual. Y qué bueno, de verdad yo les agradezco, maestros, que hayan aceptado esta invitación y que hoy hagan esta aportación. Ojalá que la gente que nos ve históricamente en Mexiquense sepan valorar esta aportación porque no vienen a platicar del chisme político, ni vienen a dar a conocer temas de nota roja, de conflictos. Yo creo que vienen a aportar pues lo importante que es el mejoramiento de la personalidad del ser humano. Les agradezco, lo dejo en casa, es todo el espacio de ustedes y vamos a seguirlo porque sé que va a ser muy importante lo que hoy traen para nosotros. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Con permiso, pueden tomar posición. Adelante. Gracias, gracias a todos. Bueno, pues es un gusto para nosotros como Grupo Educativo Tetra estar aquí con ustedes, con la audiencia del Mexiquense hoy. Es un verdadero honor. Les comento que vamos a iniciar a partir del día de hoy un segmento que estará al aire los días viernes y que vamos a trabajar tres aspectos diferentes del desarrollo personal, del crecimiento humano. Y bueno, pues en este caso a mí vamos a empezar conmigo y a mí me va a tocar empezar a trabajar con ustedes pues el aspecto más material de nuestro desarrollo, lo que necesitamos hacer pues para el día a día, para enfrentarnos a la vida. Y el día de hoy me pareció correcto iniciar con una pequeña clase de finanzas personales. Y bueno, pues primero pues, les voy a pedir permiso para retirarme el cubrebocas y poderme comunicar de mejor manera con ustedes. Gracias. Yo soy la licenciada Alejandra Espinosa, estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues tengo ya 7 años con un negocio que, bendito sea Dios, se encarga de capacitar gente y de pues proporcionarles las herramientas para que puedan tener un mejor estilo y mejor nivel de vida. Y el día de hoy estoy aquí justamente para regalar un poco del conocimiento que he acumulado a través de los años y quiero que todos los mexicanos tengan la posibilidad de hacer un buen uso de su dinero y mejorar sus finanzas. Porque todos podemos, ¿eh? O sea, no se necesita ni siquiera de verdad hacer magia. Lo que se necesita es conocimiento. Así que hoy vamos a trabajar sobre ese conocimiento. Y bueno, lo primero es este segmento que me corresponde a mí, va diseñado para mujeres, hombres, personas de la tercera edad, jóvenes, cualquiera que desee aprender a utilizar de mejor manera su ingreso. Y bueno, les voy a pedir que tengan a la mano una hojita de papel, un bolígrafo o un lápiz para que puedan
ir ir respondiendo a una serie de preguntas que ahorita les voy a hacer. Y bueno, al final tengamos un pequeño diagnóstico de, pues, cómo están sus finanzas, ¿sí? Bueno, pues, si ya tienen su hojita y su papel, si ya tienen su papel y su lápiz, vamos a empezar. Las finanzas se tratan de una balanza. ¿Cuánto ingreso tengo y cuánto gasto? ¿Sí? Ingreso contra egreso. Así que vamos a anotar en esta hojita, de un lado, el dinero que entra al hogar. No importa cuántas personas vivan ahí, el grueso del dinero que entra lo vamos a ir anotando, por favor, de un lado. Y del otro lado vamos a anotar cuánto gasto. Pero si no tenemos hasta ahorita la conciencia de cuántas cosas son las que yo ocupo en un mes, vamos a hacer una lista, ¿sí? Entonces ahí van a poner, si yo en un mes cubro los gastos esenciales, pónganlos ahí. Luz, agua, teléfonos, comida, súper, higiene personal, mascotas. ¿Qué es lo que ustedes gastan? Si ustedes, por ejemplo, tienen deudas, ahí tienen que poner sus deudas. Si tienen mascotas, cuánto gastan en sus animalitos. Sí, todo lo que ustedes egresan de ese dinero, lo ponen en esa pequeña lista. Que no se les olvide nada, porque es muy importante. Ahora, ya que tengo cuánto gano y cuánto gasto, tengo la conciencia de mi situación actual. Si yo gano y me queda un sobrante, si todavía tengo un remanente, entonces mis finanzas están sanas y lo único que yo necesito hacer pues es acomodar estos gastos de manera en que pueda reducirlos. Mientras yo reduzca mayor mis gastos, voy a tener un remanente más grande que ahorita vamos a ver qué vamos a poder hacer con ese dinero, ¿sí? Bien, entonces, bueno, si al contrario tengo la dificultad de que gasto más de lo que gano, entonces vamos a tener que hacer algunas adecuaciones. Pero no se preocupen, todo es posible. Lo único que necesitamos es aprender cómo hacerlo. Entonces, bueno, ¿sabes? Ya tengo lo que yo gasto. Si tengo deudas, la primera cosa que necesito hacer es pagar mis deudas. Porque la deuda es una de las cosas que más afectan mis finanzas. Estas deudas las vamos a tomar como posición número 1 en mis pendientes. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar mis otros gastos, mis gastos de comida, de luz, de gas, etc. Y voy a buscar en cuál de esos puedo hacer reducciones. Voy a ver si puedo hacer reducciones en la comida. Si ustedes son de las personas que acostumbran a salir los domingos en la mañana y desayunar fuera, bueno, pues a lo mejor ya no voy a poder ir a la barbacoa, ¿sí? Pero pues me voy a ir al puestecito de los tacos ahí de al lado y voy a gastar menos. Esa reducción que yo haga en ese gasto, lo voy a sumar para pagar mi deuda. Después, en el súper, pues voy a cambiar de marcas, porque hay marcas que cuestan más caro que otras. Recuerden que esto va a ser temporal. No necesitamos que siempre estén comprando esas marcas baratas si a ustedes les gusta una marca específica, pero necesitamos cubrir una deuda. Entonces voy a buscar la manera en la que me sobre más dinero para cubrir mi deuda. Ok, voy al súper, cambio de marcas y busco que me quede un remanente. Eso lo sumo a lo que voy a pagar de mi deuda. Ahora, otra forma en la que yo puedo ahorrar es dejar de utilizar algunos servicios o dejar de salir a algunos eventos. Ahorita, gracias a la pandemia, pues, bueno, no sé si gracias o por la pandemia,
no podemos salir tanto. Entonces, pues a lo mejor ya no voy al cine, o si ya ahorita puedo ir al cine, no compro palomitas, no compro refresco, solo voy y veo la película. Y así sirve que no me quito mi cubrebocas y no me contagio de nada. Ese dinero que yo no voy a gastar en esas actividades, lo echo a mi cochinito de mi deuda. Si tienes varias deudas, la estrategia debe de ser la siguiente. Elige donde debas menos. La menor cantidad va primero. Y a esa, todo lo que fuiste sacando del cochinito, se lo vas a poner. Y vas a procurar eliminar esa deuda primero. Cuando ya la hayas eliminado, elige la siguiente a la que le debas menos. Y no vas a reducir tu presupuesto de pago de la deuda. Eso tú lo vas a dejar igual como si tuvieras todas las deudas de todavía. Porque el dinero que le ponías a la deuda que ya terminaste, se lo vas a poner a la segunda. Más el dinero de todo lo que te estás ahorrando en cambiar de marca, ya no salir a desayunar a los lugares tan caros. Si por ejemplo eres de las familias que les gusta mucho tomar refresco, yo les recomiendo que hagan una suma de lo que se gastan en refrescos y lo utilicen. En lugar de tomar refresco, tomen agua de sabor y ese dinero lo ahorren para pagar su deuda. Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. Lo hacemos porque lo tenemos por costumbre, porque así lo hemos hecho siempre. Pero si ustedes hacen un pequeño análisis de las cosas en las que más gastan, ahí es donde se puede hacer el recorte y ese dinero lo podemos utilizar para salir de deudas. Una vez que ustedes ya no tengan deuda, van a poder ver el grueso de su dinero y ese dinero vamos a aprender a utilizarlo. Necesitamos aprender a usar ese dinero para tener mejor calidad de vida y que nos dé un mayor bienestar. Bueno, entonces quedamos que si yo tengo más gasto de lo que ingresa a mi casa, lo primero, estrategia 1, liquidar deudas. Pero vamos a decir que bueno, pues sí, quiero liquidar mis deudas, pero no puedo reducir tantos mis gastos, ya no, es más, ya ni gasto, sí, o sea, la comida que compro es la justa, tengo el presupuesto súper justo, a veces es más, ni pago el agua, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que nosotros necesitamos es una estrategia diferente. Vamos a generar ingresos extra, porque entonces el ingreso que tenemos es muy poco y no nos está alcanzando para vivir bien. ¿Cómo podemos generar otros ingresos? Bueno, pues vamos a tener varias posibilidades. Número 1, ¿tienes en tu closet cosas que ya no utilices? Hay que sacarlas, porque de nada te sirven estando ahí, nada más se están llenando de polvo y lo único que estás haciendo pues es tener esas cosas que no te sirven. Sácalas, llévalas a donde te las puedan comprar, ¿sí? Es más, si tienes por ahí un colchón viejo, véndeselo al del fierro, al fin que ya nos dimos cuenta que en todo México pasan. Y todo lo que tú tengas en casa y que no le des uso, sácalo. Muchas veces pueden ser regalos que te hicieron en tus 15 años, regalos de las bodas, regalos de cumpleaños, pero que tú realmente no usas y su valor es sentimental. Bueno, pues necesitamos un ingreso extra, así que es el momento de sacarlo y busca venderlo. Ok, ya que sacaste eso, recurre a tus conocidos y amigos y diles que tienes este proyecto y que necesitas mejorar tu ingreso. Así que si ellos tienen cosas en su closet que no utilice, pídeselas. Pídeles que te las donen y entonces sal a vender esas cosas. Otra
forma de generar un ingreso de manera sencilla, que no te cueste tanto, porque muchas veces decimos, es que para poder generar un ingreso yo tengo que tener dinero, porque por ejemplo, si quiero vender vasos, pues necesito dinero para comprar los vasos y después venderlos. Pero en este momento te estoy demostrando que no. No es cierto. Tú puedes empezar un negocio sin tener dinero. Porque el dinero se genera con tu conocimiento. Entonces, en este momento lo que estás haciendo es aprender la manera en la que se genera este dinero. Saca las cosas de tu closet, pídele a tus conocidos que te den esas cosas que no usan, sal a vender. Porque las ventas son la base de todo negocio. No hay un negocio que no venda, porque entonces no es negocio, ¿sí? Ahora, cuando tú ya tienes este pequeño ingreso, entonces vas a poder hacer uso de él. Yo te recomiendo usarlo de dos formas. La primera, usa la mitad para el cochinito de las deudas, porque las deudas son algo que tienes que deshacerte, ¿sí? Y en la segunda parte de lo que te quede de ese dinero, inviértela para que ahora sí tengas algo que vender, que no necesariamente sea de uso de segunda mano o un regalo de otra persona. Entonces, hay una serie de actividades en la cadena productiva donde tú puedes utilizar ese dinero y que puedes sacarle un bien. Vamos a hablar del ejemplo de la venta de cosas por catálogo. Hay mucha gente que se está dedicando a vender cosas por catálogo. ¿Por qué lo hacen? Pues porque es un buen negocio. Entonces, cuando tú ya tengas un poco de ingreso del que generaste con tu primer estrategia de venta, úsalo para comprar tus catálogos. Elige algo que la gente ya esté buscando. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que a mí me gusta el origami. Es una cosa maravillosa, yo creo que el origami es fenomenal. Pero ¿a cuánta gente le gusta el origami? Si tú haces figuritas de origami, ¿a quién se las vas a vender? Y aquí la idea es generar ingreso. No digo que no haya quien pueda comprarte el origami, digo que te va a costar más trabajo encontrar quien te lo compre. Sin embargo, si tú te vas por el lugar que ya muchos han recorrido y sabes que hay gente que está buscando ese producto, porque es un producto de una marca conocida, porque es un producto que da buena calidad en relación a su precio, porque es un producto que las empresas ya están publicitando y que tú no vas a tener que gastar en la publicidad de ese producto porque ya está en todos lados, ya está en redes sociales, ya tiene su página, está en la tele, está en internet, está en las noticias. Entonces, eso va a ser más fácil de vender. Elige una opción así, porque tú vas a poder vender más rápido y vas a poder ver el beneficio de tu inversión mucho más rápido. Entonces, si te vas a ir por un catálogo, pues elige el bueno, el catálogo que la mayor parte de las personas busca. Esto es una cosa que funciona mucho. Yo he ido, por ejemplo, a comprar al mercado y he encontrado que hay puestos en el mercado donde ellos venden X cosa y a un ladito tienen 3, 4, 5 catálogos de cosas diferentes. Y la gente, mientras está esperando su comida, tiene el catálogo y lo está viendo, sale de ahí, ya le compró su comida y aparte ya le dejó el pedido para que ellos pues puedan recibir su producto. Y el de los tacos pues ya vendió doble, ¿no? Ya vendió el taco y ya vendió el catálogo. Entonces hay muchos catálogos de productos que la gente ya está solicitando, que ya está buscando, usa esos. Después, otra forma en la que tú vas a poder generar un ingreso extra es con tu conocimiento. De hecho, hoy nada más lo voy a mencionar
pero el próximo viernes vamos a hablar de la manera en la que tú vas a utilizar tu conocimiento para generar ingresos. No importa lo que tú sepas hacer, cualquier cosa la puedes enseñar. Entonces, si tú, por ejemplo, en algún momento tomaste clases de guitarra y tocas la guitarra, bueno, pues vete a YouTube, aprende, tómate unos videitos y aprende cómo enseñar guitarra y da clases de guitarra. Al no ser un experto, bueno, pues a lo mejor no vas a poder cobrar mucho, pero es un ingreso por un conocimiento que tú ya tienes. Entonces es un ingreso que no vas a tener que meterle dinero y vas a poder recibir a cambio de tiempo. Lo que tú vas a empeñar por recibir ese dinero va a ser tiempo. Y ahí vas a buscar el equilibrio entre el ingreso y el gasto. Ya quedamos que si no hay equilibrio en esa balanza, entonces tu nivel y tu calidad de vida se ven mermados y vas a tener mayores conflictos. El ambiente tuyo, el ambiente de tu casa, el ambiente de tu familia, pues va a ser estresante, va a ser complicado, la gente va a estar preocupada. Entonces hay que buscar este equilibrio, porque todos tenemos derecho a vivir bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son mis hábitos de consumo? ¿Cómo es que tú compras? Si ya te diste cuenta que no hay un equilibrio en esta balanza, hay que buscar dónde está el mayor desequilibrio. El primero, como te comenté, son las ventas, ¿sí? Y cuando tú estás, las deudas, perdón, cuando tú estás en esta balanza con deudas, entonces tenemos que cubrir las deudas. Después, el ingreso. Necesitas un mejor ingreso o varias fuentes de ingreso. Y enseguida, la forma en la que tú consumes. Esto lo vamos a continuar en nuestro siguiente clip el próximo viernes. Espero que hayas podido tomar notas interesantes. Déjanos por favor tus comentarios y dime qué es lo que tú necesitas saber o sobre qué tema tienes dudas para mejorar las finanzas personales y las finanzas de tu familia. Ha sido todo de mi parte, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Enrique Samperio, ahora actualmente desempeñándome como neurocoach, y de la misma forma también pido su permiso para retirarme el cubreboca y poder expresarme correctamente, y agradezco entonces esta tolerancia. Bien, algo de lo que es también muy importante tomar en cuenta es que todas las decisiones que nosotros vamos a tomar precisamente para el desarrollo, como en este caso lo que hablaba la licenciada sobre finanzas personales, adentro, en el trasfondo de todas esas decisiones están las emociones. Si las emociones no están bien, nuestras decisiones son unas, y cuando las emociones están bien ubicadas, las decisiones son otras. Y por lo tanto, hay resultados a esas decisiones. ¿Cómo nos va en la vida? ¿Nos está yendo muy bien? ¿O nos está yendo regular? ¿O definitivamente muy mal? Esto es resultado de nuestras decisiones. Y esas decisiones, como ya mencioné, son resultado de la acción directa de nuestras emociones, no solo de nuestro intelecto. Es a veces un engaño cuando las personas que se creen muy inteligentes creen que las decisiones que están tomando son muy inteligentes y no se dan cuenta que fueron impulsadas por sus emociones. Creo que para todos es claro que cuando estamos de buenas, tomamos un tipo de decisión. Por ejemplo, la disciplina con nuestros hijos. Cuando estamos de buenas somos tolerantes, permisivos, pero cuando estamos de malas, pues es cuando nos convertimos en ogros, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que las emociones no podemos pasarlas por alto. Es importante que en todo momento estén monitoreadas, por llamarle así, para que nosotros podamos ubicar esas emociones correctamente
y a la hora de tomar esas decisiones estén bajo nuestro control y no sea que esas decisiones y sus resultados es porque las emociones han tomado el control de nuestra conducta. ¿Cómo podemos entonces empezar a controlar, a monitorear estas emociones? Para eso necesitamos algunos conocimientos previos. Y voy a hablar de este proyecto como si fuera un viaje. Cuando nosotros hacemos un viaje, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? Pues dos cosas. Una, ¿a dónde vamos? ¿Y en dónde estamos? Para eso necesitamos saberlo y trazar una ruta y además qué equipaje vamos a llevar en ese camino. Igual en cualquier proyecto necesitamos esa información. En este caso, para ese viaje hacia las emociones necesitamos saber hacia dónde vamos y en dónde estamos. Para eso voy a utilizar una metáfora sobre el jardín. Imagínense que todos los seres humanos nacimos con un jardín que es nuestra mente. Cuando nacimos, ese jardín estaba virgen y fértil. Ese jardín, imagínenselo, todavía era de tierra nada más, no tenía nada de pasto, nada de flores, nada de árboles, nada, está limpiecito. Y cuando nacemos, nuestros adultos que nos rodean, porque no nada más es papá y mamá, también son nuestros hermanos mayores, los tíos, los padrinos, los amigos, que en alguna forma van influyendo en nuestro crecimiento, van como sembrando semillas en nuestro jardín. Porque en ese momento nosotros todavía no somos conscientes ni podemos intervenir en eso, sino son los adultos que nos rodean quienes van sembrando esas semillitas. ¿Cuáles son esas semillitas? Todos los conocimientos que vamos adquiriendo, nuestra moral, nuestra conducta, y es inconsciente en ese momento, pero ahí está la semillita, que tarde o temprano va a germinar, va a ir creciendo, le van a salir sus ramitas, algún día va a dar flores y algún día van a dar frutos. Voy a poner un ejemplo así muy práctico. Imagínense que hay dos niños que acaban de nacer el mismo día, en el mismo minuto, pero que pertenecen a familias diferentes. Pongamos a Luisito y a Pedrito. Luisito pertenece a una familia de clase media y Luisito, entonces, este niño cuando nace, pues nació en un hospital. Este niño tiene una familia, pues si no muy armoniosa, pero al menos una familia integrada, es decir, por mamá, papá, tal vez tenga hermanos este niño, Luisito. Y conforme va creciendo, esta familia le va sembrando esas semillitas de todo lo que es bueno en su conducta. Al principio, como todos lo sabemos, hay una etapa en los bebés en la que todo se nos permite. Es decir, es una siembra de semillas y no hay limitación. Pueden ser buenas semillas, malas semillas y no hay limitación. Todo se nos festeja cuando somos bebés. Pero cuando empezamos a crecer, empiezan las limitaciones. Por ejemplo, cuando ya el niño empieza a caminar, intentar caminar, es cuando empiezan las limitaciones. Y empiezan a decirle al niño, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello. Ese es el momento en que ya se empieza, digámoslo así, a podar el jardín. Con la supervisión de los padres que son en ese momento el jardinero. Entonces digamos que el niño hace algo que no les gusta a los padres, esa semilla, y le dice, no, eso no se hace. Y entonces los mismos padres tratan de arrancar esa semilla con esa disciplina que se llama crianza, que tienen los padres. Y este niño Luisito, pues va creciendo con los cuidados de sus jardineros, que en este caso son sus adultos que los rodearon. Pero ese niño va a crecer. Y cuando ese niño ya tenga relación con otras personas, que ya habla, que ya se conduce frente a otros grupos sociales, es donde va a mostrar las florecitas de su jardín y los frutos de su jardín. Y tal vez sea aceptado o no sea aceptado en otros círculos, en otras familias, en otros círculos sociales.
Y me detengo para pasar a la historia de Pedrito. Pedrito, igual que nació en el mismo día, en el mismo minuto que Luisito, es un niño que nació en cierta desventaja porque de madre soltera, porque sus padres no supieron cómo relacionarse, cómo con madurez llevar un matrimonio, y por lo tanto ese niño pues ha nacido en estas condiciones tal vez en ese momento adversas. ¿Qué están sembrando en la semilla? Pues lo que tenga a su alcance, tal vez su madre, que tal vez se acerque con la abuela o con los abuelos, igual con los tíos, que son igual los que les van sembrando esta semilla. Ahora, imaginemos que Pedrito también pertenece a un círculo social de más bajo nivel, es decir, con entre comillas ese nivel de pobreza, y que no tiene todos los recursos, y que por lo tanto su madre desespera cuando no tiene para darle alimento. Su estado de ánimo de su madre, de sus adultos, pues no es el mejor, y tal vez le grite al niño porque llora, tal vez hasta le pegue al niño porque llora, lo maltrata. Esas son conductas, son semillas que están sembrando en la mente de ese niño. Igual, cuando este niño empieza a caminar y que empiecen a hablarle los adultos, que tal vez por esa misma condición económica también tienen una cierta condición cultural, y que utilicen muchas palabrotas en su léxico, en su lenguaje coloquial, esas palabrotas son semillas que este Pedrito ha aprendido a hablar y así habla. Por lo tanto, este niño va creciendo y Pedrito no le dicen en su casa, porque es normal que no tiene que decir groserías frente a otras personas. A él no le han dicho eso, por lo tanto se expresa muy vulgarmente y muy groseramente en otros círculos sociales. ¿Qué es lo que va pasando con este niño que va creciendo? Pues que empieza a ser rechazado precisamente por algunos grupos sociales por esa forma de conducirse, y empieza a ser aceptado por otros, digamos, de sus iguales, otros que también hablan igual que él. Es donde él dice, a mí me tratan mejor los de mi pandilla y me tratan mal los de la clase media, por lo tanto yo pertenezco a la pandilla, no pertenezco a la clase media. Esas siguen siendo tanto los resultados de las semillas que le sembraron en la cabecita de Pedrito, y tal vez Luisito y Pedrito curiosamente vayan a la misma escuela, porque por razones geográficas les tocó en la misma escuela, tuvieron a los mismos maestros. Pero yo creo que el maestro ya empieza a notar esa diferencia de conductas entre Luisito y Pedrito. Luisito es un niño en cierta forma ordenado, que le piden que haga una tarea, le piden que haga algún trabajo, y Luisito lo hace porque atrás de él están sus padres, que en alguna forma son sus jardineros. Pero también está Pedrito, que no entrega tareas, que dice groserías, que pelea con sus compañeros, y que por más que mandan llamar a su madre no tiene tiempo porque tiene que trabajar, y nadie va y no lo atiende. Esos niños seguirán creciendo. ¿Cuál es el futuro de esos adultos? Bueno, tal vez de este lado a Luisito ya tendríamos a un adulto educado, porque lo mandaron a la escuela, a un adulto instruido, porque quiero marcar la diferencia entre educar e instruir, ¿sí? Educar realmente es lo que aprendemos en la casa, e instruir es lo que aprendemos en la escuela. Entonces somos educados e instruidos. Este Luisito es educado e instruido. Pero Pedrito ya dejó la escuela, Pedrito ya no le interesa, a él no es instruido ni tampoco educado. Pero pertenecen a la misma sociedad, a la misma colonia, porque pues van a la misma escuela. Nosotros como vecinos de ellos dos, ¿qué esperamos entonces de ellos como adultos? Pues tal vez de Luisito, un buen vecino, que en algún momento también tenga la posibilidad de formar su propia familia y ser igualmente disciplinado, socialmente pues integrado a su grupo. Pero también tendríamos la desintegración social de los niños como Pedrito, que sembraron en su jardín, los adultos que los criaron sembraron esos jardines. Ahí sí estamos hablando de esa responsabilidad de la crianza.
Pero también hay una verdad. Si creciste en el error, es culpa de tus padres. Pero si eres mayor de edad y persistes en el error, ya es culpa tuya. ¿Esto qué significa? Que en algún momento todos tenemos la posibilidad de cambiar. Cuando somos dueños de nuestros actos, tenemos la posibilidad de cambiar por muy difícil que haya sido. Sí, es que no es fácil, por supuesto. Porque recuerden, todos tenemos un pasado, tenemos ahora un presente y queremos un mejor futuro. Pero ese mejor futuro depende del presente. Pero también, desafortunadamente, ese presente es el jardín que nos hayan sembrado en el pasado. Si yo en mi jardín tengo hermosas flores, frutas deliciosas, pues entonces tengo, digamos, que ofrecer a los demás. Pero si en mi jardín tengo espinas, tengo frutas amargas, eso es lo que yo voy a ofrecer. Cuando yo me he dado cuenta de la calidad de jardín que yo tengo, ¿puedo cambiarlo? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Que no es fácil? Sí, es cierto. Pero adentro de nosotros hay un gran ser humano siempre que está atento al crecimiento. Todos los seres humanos tenemos esa gran oportunidad de crecimiento. ¿Que hay que podar nuestro propio jardín? Sí, es un gran trabajo. Pero lo podemos hacer. Y para eso necesitamos precisamente la instrucción. Porque como la educación, que es el resultado, ese jardín resultado, ahora necesitamos nuevos conocimientos para saber cómo podar ese jardín. Estos nuevos conocimientos, que afortunadamente sí están al alcance de todos, se llaman habilidades socioemocionales. Esas habilidades socioemocionales serán entonces el motivo de nuestras charlas, de al menos de mi parte, también que son complementarias a todo lo que van a hablar mis compañeros docentes, es que vamos a hablar entonces de instrucción y de educación. En este caso yo me inclinaré más hacia la educación emocional, porque estas habilidades socioemocionales lo que se trata es de conocer a las emociones y ver cómo van a influir en nuestras decisiones, que ya lo habíamos comentado, y por lo tanto planear los resultados que queremos obtener. Y voy a poner nada más ya para terminar, la referencia general de hacia dónde vamos. Recuerden, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues una referencia muy fácil es esto: que todos los seres humanos seamos productivos y felices. No nada más felices, es cierto, todos buscamos y aspiramos la felicidad, eso es un deseo sano en la humanidad, eso que claro está. Sí, pero también tiene que haber productividad. Uno de los grandes errores de esta sociedad es que ha buscado la felicidad a toda costa. Y por eso muchas personas se desvían del camino. Algunas evidentemente lo logran con el sudor de su frente, trabajando. Otros preparándose, estudiando y aportando precisamente su intelecto, el producto de su intelecto. Pero para las personas que han perdido el rumbo, que buscan el camino oscuro, el camino de la delincuencia y otras cosas oscuras por ahí, es porque están buscando cuál su derecho a ser felices, sí, pero por caminos equivocados. Es dañando a la humanidad. Ese es el problema, que a costa del dolor de la humanidad quieren lograr su propia felicidad. Y evidentemente creo que es lógico que no se está alcanzando el objetivo general de ser felices, porque hay una ley, evidentemente, que va a aparecer ahí, que es la ley de la causa y el efecto. Cuando nosotros hacemos algo, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Si hacemos algo bien, tendremos una buena consecuencia. Si hacemos algo mal, tendremos una mala consecuencia. Entonces, es una cuestión de leyes de vida. No estoy hablando de que yo tengo una ideología que quiero imponer. No, creo que es algo muy lógico para todos. La ley
de las leyes de la vida ahí están, y que las menciono, son muchas más, muchísimas más, pero menciono las 3 fundamentales que han marcado una trayectoria importante de crecimiento. La primera, la ley del libre albedrío y máximo respeto, que dice que cada persona es libre de tomar las decisiones que convengan a su vida. Sí, pero el máximo respeto dice que también tienes que respetar la decisión del otro, es decir, no dañar al otro. Eso es una ley de vida. Ahora, de cada decisión que tomamos entra una segunda ley, la ley de causa y efecto. Toda decisión que tomes tiene una consecuencia. Y entra inmediatamente una tercera ley. Esa decisión que has tomado se va a ir acumulando. Sí, esa consecuencia que vino de esa decisión se va a ir acumulando. Así que, ¿quieres acumular buenos resultados? Prepárate, instrúyete y reedúcate. ¿Quieres acumular malos resultados? Entonces quédate en la apatía, quédate en la ignorancia, quédate en la pereza. Que ahí están, al final de cuentas, haciendo lo suyo, y que tarde o temprano te van a entregar resultados. Y esos resultados dependen de ti. Muchas gracias. Es cuento. Hola, pues ya, buenas tardes. Mi nombre es David Flores. Pido permiso para quitarme el tapabocas. Al fin estamos en sana distancia y con las medidas de seguridad necesarias que nos ha dado el mexiquense, la sanitización, entre algunos otros puntos. Bien, pues muy interesante cada una de las charlas de aquí el ingeniero Samperio y la licenciada Espinosa, pero bueno, pues ahora me toca a mí. En ese sentido vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Como pudieron ver, la primera parte recurre o invoca a la parte física o a la parte del dinero. De hecho, cuando nosotros empezamos a hablar de deudas, a mí me brincó de inmediato la parte espiritual. Dicen que cuando hay muchas casas de empeño en un país, se le nota la enfermedad económica que tiene. De igual forma, escuchando al ingeniero Samperio, me doy cuenta que habla de las decisiones y cómo éstas van afectando nuestra vida. Entonces, al tener la parte física, la parte emocional y ahora la parte que corresponde a mí, será la parte espiritual. Y no en el sentido de alguna religión, ni mucho menos, sino de hacer una evocación precisamente al sentido común y por qué aparecen las cosas. Porque en el universo lo tenemos todo. El universo es, ahora con las tecnologías de información, la nube que nos provee de todo. Y nosotros somos el dispositivo. Pero ¿cómo hacemos esa conexión del universo con el dispositivo? Necesitamos una interfaz para poder descargar precisamente todas esas características que nosotros requerimos. Pero es necesario que aprendamos a saber quiénes somos y hoy lo vamos a descubrir. ¿En qué sentido? Lo vamos a descubrir porque no solo vamos a ver quiénes somos, sino qué somos, nuestra sustancia, nuestra esencia, y vamos a empezar con un pequeño cuento. Dicen que estaba un pescador y pescaba un pez, lo medía, pescaba otro, lo medía, algunos los regresaba al lago y otros se los quedaba. Entonces, un espectador que estaba por ahí viéndolo, muy intrigado, se le acercó y le preguntó: oye, ¿y por qué habiendo pescado tantos peces, unos los regresas, la gran mayoría, y otros te lo quedas? Y le contesta lo siguiente: es que tengo un sartén de 30 centímetros y todos los que son más grandes los regreso. Solamente me quedo con el que cabe en mi sartén. Y así somos nosotros en nuestro pensamiento. Solamente esas ideas que caben en nuestro sartén, imagínense, en nuestro sartén algunos son 25 centímetros, no cabrían más que algunos limitados conocimientos, pero como podemos ver hay gente que tiene grandes estudios, grandes habilidades. Entonces, ¿a qué se debe que unas personas sí y otras no? Se debe a que nosotros tenemos en nuestro cuerpo una sustancia que se llama deseo. Esa es nuestra naturaleza, porque por el deseo de vida se conjugaron los elementos químicos
y surgieron los primeros aminoácidos y seres unicelulares. Por un deseo está la circulación, el latir del corazón, la respiración, por el deseo de vida. Es como nace un recién nacido. Sale del útero de su madre y por el deseo de vivir activa todos sus órganos de inmediato. Y bueno, pues como pueden ver, vamos uniendo las dos vertientes que acabamos de escuchar en el sentido de que estas necesidades básicas se empiezan a satisfacer a través de nuestros padres, lo que queremos, lo que necesitamos. Pero vamos a tener que cambiar también un lenguaje, porque hay el lenguaje de pobreza o de lamentación y el lenguaje de aspiración, que ya le vamos a cambiar aspiraciones por deseo. Entonces, si nosotros empezamos a ver que hay mucho necesitado y de repente nosotros necesitamos, estamos bajando nuestra vibración, porque inclusive, aunque nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades, vamos a llamarle ahora deseos, porque tenemos deseos que nuestro sistema físico, nuestro cuerpo requiere, como son deseo de comer, deseo de dormir, deseo de relaciones sexuales, entre algunos otros. Y Maslow lo va definiendo de una manera escalonada para pasar a la seguridad, a los deseos sociales y por último a la autorrealización. Pero como podemos ver en ese sentido, nosotros tenemos infinidad de aprendizaje con respecto de nuestra casa y de nuestra escuela, porque no le vamos a echar solamente la culpa a nuestros padres. Todo nuestro sistema educativo y todo nuestro sistema donde nosotros vivimos, llámese comunidad o de algún otro, afecta a nuestra forma de decidir en la vida. Ustedes sabrán que, por ejemplo, los adolescentes empiezan a generar una serie de ideas y ya van en contra de todo lo que dicen los maestros, de todo lo que dicen los papás, porque están aprendiendo a vivir, aprendiendo a experimentar. De hecho, de aquí que los judíos, los aztecas, alguna cultura como la estadounidense y la japonesa, tomen a sus hijos y después de los 13 años los manden a vivir solos para que empiecen a generar sus propios juicios. Pero aquí resulta que nuestros hijos no los queremos dejar que se vayan de viaje o que experimenten y ya van a cumplir 40 o 50 años. Si se casan, le hago un cuartito ahí en mi casa para que siga viviendo con nosotros. Entonces, no permitimos que sus deseos se vean ampliados y los vamos limitando. De hecho, todos tenemos deseos, algunos de manera física, otros de manera intelectual y otros de manera espiritual. De manera física, aquellos que quieren tener grandes lujos en su vida, tener viajes, tener campamentos, etcétera, cosas que son físicas. Hay aquellos que crecen de manera espiritual porque sus deseos tienen aspiraciones hacia este punto y desarrollan grandes estudios, son doctores, son grandes académicos, investigadores, etcétera. Y por último está el espiritual, en el que nosotros buscamos el estatus. Pero como podemos ver, todos tenemos estos tres, aunque en diferente grado. Hay quienes a uno les interesa más una cosa que lo otro, pero dependerá de qué es lo que te inculquen. Porque a nosotros nos ponen algunos paradigmas, o sea, nos dan un sartén de 30 centímetros donde te dicen, el dinero no es importante, el dinero cuesta mucho para poderlo conseguir, se necesita mucho trabajo, mejor búscate un trabajo estable, un sueldo estable, una familia estable, cuando eso es lenguaje de pobreza. Nosotros ya no podemos estarnos limitando con eso que nos enseñaron, hay que ponernos a trabajar para indagar todo lo que existe y trabajar nuestros tres niveles de deseo. Y no digamos que no los hemos trabajado, de hecho, de repente estamos ya llenos porque nos sirvieron muy bien y pasan con la charola de los postres y a que te haces un huequito porque te entra el deseo del azúcar y quieres algo dulce para complementar tu comida. ¿Cuántas veces no también ya tenemos
el trabajo de nuestra parte espiritual y queremos seguir sobresaliendo estudiando algún curso, algún diplomado, alguna maestría. E inclusive todo el nivel 3 que corresponde a la parte espiritual, o sea, el estatus, todo lo buscamos porque queremos trascender, ya sea con nuestros hijos, ya sea con la sociedad, a través de un premio Nobel, siendo presidente, etc. Pero como veíamos, hay quien lo canaliza de forma positiva o negativa. Híjole, también eso como que son paradigmas. Porque imagínense, una persona que quiere ser presidente, puede ser presidente y utilizarlo para ayudar al pueblo, para hacer crecer a la sociedad, hacer crecer a su país, pero también puede ser presidente para su beneficio personal. Entonces, debemos de tener cuidado en que cualquiera de los dos es válido para la persona. Lo que sí debemos hacer es que nosotros debemos de empezar a diferenciar que este grado de deseo es lo que hace que nuestra personalidad detone. Porque hay quienes no quieren sobresalir porque su deseo es muy bajito, está bien, pero aquellos que realmente estén viendo estas charlas y quieran tomárselo en serio, van a empezar a aumentar su nivel de deseo o de vibración. De hecho, aprovechando la metáfora del jardín, podemos hablar que no solo es con respecto de las predicciones que nosotros podemos hacer. Nosotros vivimos en un mundo en el que todo surge de repente. No sé si han oído eso. Podríamos poner, y yo tenía mi jardín y de repente salió un roble enfrente de mi puerta y no me deja salir. Cambiémosle el nombre a la metáfora y en lugar de roble digamos, y de repente le dio un paro cardíaco, y de repente tiene diabetes, y de repente tiene cáncer. Eso se debe a todas las semillas que hemos puesto en nuestro camino, que hemos ido tomando de las diferentes personas, porque inclusive esas semillas se convierten en nuestra personalidad y se convierten en nuestras emociones. Si nos sentimos frustrados porque no cumplimos nuestros deseos, debemos de darle la vuelta porque todo en esta vida se puede cumplir. Y díganme si no. Si están en su casa y tienen hambre, su deseo de comer hace que abran el refrigerador y lo toman. De igual forma, yo puedo ponerme ese deseo para cumplir todas mis metas. Si yo me puse alguna meta y no la cumplí, es que simplemente la quería, no la deseaba. Es importante que nosotros nos demos a la tarea de dejar de vivir en piloto automático con lo que nos decían, porque de repente se nos presenta una oportunidad y decimos, es que no estoy listo, es que ya tengo mi trabajo estable y con eso la voy a ir llevando. O decimos, vamos a empezar un proyecto, pero poco a poco. Sigue siendo lenguaje limitado. ¿Se hace o no se hace? Nuestro deseo es quien lo debe de ejercer y empezar a trabajar precisamente esos deseos físicos, que no son nada malos, esos deseos emocionales, los cuales podemos canalizar, pero sobre todo esa parte de trascendencia que estamos logrando hoy, en el que imagínense que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos vean que a través del deseo podemos culminar un proyecto, vamos a ser ejemplo a seguir y podemos ser parte de las semillas que se vayan sembrando en los jardines. Cuando aparece ese de repente, a mí me da mucha tristeza de repente también escuchar que mis amigos de repente les dio diabetes o de repente les dio cáncer y tienen de un día a otro que dejar de comer, ponerse una dieta, hacer ejercicio, inclusive hacer planes porque les dan incluso hasta un tiempo límite de vida. Cuando si nosotros en este momento estamos bien, debemos de ponernos ese deseo de vivir y empezar a modificar nuestros hábitos. ¿Cuántas cosas no comemos y cuántas cosas sí comemos que nos hacen daño? Y a pesar de que nos hacen daño, las comemos. Ahorita podríamos preguntar aquí a los que estamos en el foro, si de repente un pastelito me hace ojitos, no le echo el diente,
y es en exceso malo, y a veces no es una rebanadita, es hasta medio pastel que nos comemos. Comemos harinas, comemos grasas, etcétera. Por eso es que nosotros vivimos únicamente atados a nuestra parte de el reptiliano o el instinto, en el que trabajamos con el fatalismo, la predicción, el dolor. Nos ponemos en nuestro papel de víctimas. Pero si supieran que el reptiliano es solamente el 1% de nuestro cerebro y el otro 99% es quien nos pone las pilas, quien nos tiende hacia la felicidad, y ahí ese no lo percibimos. De hecho, esta parte de nuestro cerebro del 99% nos permite ver la dicha, ser proactivos, ver la satisfacción de nuestros proyectos, y sobre todo nos permite que nosotros aprendamos de las decisiones. Decía el ingeniero Samperio, el libre albedrío lo tomamos, y a pesar de que a veces nos cueste algunas caídas, pero aprendemos de él y no desaprovechamos esa oportunidad, sino por el contrario, vamos creciendo. Entonces, si nosotros nos damos a la tarea de dejarnos llevar por nuestro instinto y trabajar por nuestro deseo, que es la parte intelectual y la parte espiritual, dejaremos ese mundo del de repente atrás, porque también en el de repente aparece el de repente me corrieron cuando ya no me daba deseo ir a trabajar, ya no me daba gusto estar ahí, o inclusive de repente me dejó cuando yo ya no tenía deseo, y cualquiera de los tres, el deseo físico, el deseo intelectual o el deseo espiritual. Y es así que con estas pláticas nosotros les vamos a ayudar a romper estructuras. Pero decía Mafalda, el problema no es romper estructuras, sino ahora qué vamos a hacer con esos pedazos. Entonces, esto que estamos haciendo de romperle su paradigma, se lo vamos a reestructurar para que aprendamos a quién le vamos a dar alimentación, a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Y bueno, pues para terminar y antes de pasar un poquito a una dinámica un más fuerte, quiero que el ingeniero Samperio me cuente la historia del chamán de los lobos. Pues ahí tiene que estaba un pequeño guerrero con una duda, y se acercó al chamán y le dijo: chamán, he escuchado que tú adentro de ti habitan dos lobos. Sí, así es. ¿Y que esos lobos, uno es negro y otro es blanco? Sí, así es. ¿Y que ese lobo negro es agresivo? Se ataca, ese lobo negro gruñe, espanta a todos. Sí. ¿Y que ese lobo blanco que está allá dentro de ti es un lobo tranquilo, es un lobo bondadoso? Sí, efectivamente. Pero ¿cómo puede ser que convivan esos dos lobos dentro de ti? Dice, es que es una naturaleza que en todos nosotros está ahí. Todos tenemos ese lobo blanco y ese lobo negro. Pero entonces, ¿cuál es el lobo que gana? El que alimentes más. Si alimentas más al lobo negro, serás más agresivo. Si alimentas más al lobo blanco, serás más bondadoso. Pero ninguno de ellos tiene al final de cuentas que dominar. Los dos son opuestos y los dos forman parte de tu vida. Ok, es entonces que si nuestra parte física es controlada solamente por el 1% de nuestro cerebro y lo demás por el 99%, debemos de empezar a nutrir ese 99%, y para eso son estas pláticas, para que empecemos a trabajar en todos nuestros proyectos, los culminemos, nos pongamos las pilas, y sobre todo el hecho de que aprovechemos el sentido que nos da cada día vivir, porque si nosotros lo valoramos, sabemos que después de cualquier noche, por más larga que sea, siempre viene la luz, e inclusive también en la noche nosotros podemos hacer
fogatas, podemos hacer convivencia y de ahí sacarle ventaja. En lugar de ver amenazas y oportunidades, siempre ver oportunidades para hacer el análisis financiero, para controlar nuestras emociones o para crecer personalmente. Y bien, pues invito a mis compañeros ahora para que, pues independientemente de que nos despidamos, empecemos a invitar a cada uno de ustedes a que participen, nos pongan sus preguntas. Estamos apenas haciendo nuestra iniciativa, pero yo creo que vamos a tratar de hacerlo de manera más dinámica, interactuando entre nosotros y pues poniéndonos casos prácticos que ustedes nos manden por sus comentarios. No sé si alguien quiera abundar. Bueno, pues espero que este segmento les esté gustando. Como les comentábamos, es la primera transmisión, la del día de hoy, y vamos a estar aquí con ustedes todos los viernes. Así que manden sus preguntas, comuníquense con nosotros, qué es lo que les hace falta, qué necesitan saber, en dónde están atorados, y nosotros vamos a buscar por todos los medios ayudarles. Muchas gracias. Bien, también de mi parte es cuanto. Solo recuerden que en el viaje que vamos a llevar, que vamos a hacer por la vida, llevemos una escalera, esa escalera que nos va a ayudar a subir a lugares más altos. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues si ustedes quieren profundizar en cualquiera de estos temas, nos puede llamar a nuestros teléfonos. Ahorita vamos a decirlo cada uno de nosotros porque los tópicos son diferentes, pero de igual forma los pueden encontrar en nuestra página web, grupoeducativotetra.com. Ok, bueno, mi número es 55 15 33 4777, David Flores Vasconcelos. Gracias. El número de Grupo Educativo Tetra es 55 18 11 44 49 y yo soy Alejandra Espinosa, a sus órdenes. Bien, mi número personal 55 25 30 0054, Enrique Samperio. Muchas gracias. Bien, pues con esto terminamos la transmisión. Agradecemos mucho a Periódico El Mexiquense que nos dé la oportunidad y a ustedes de ponernos en su Facebook ahora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.